seguimos con transistores. Estamos viendo el transistor bipolar o BJT. Cuando ustedes vean esto de BJT, hace referencia al transistor que estamos viendo, porque existen más, sí, otras formas, otros modelos, con otros enfoques, sí, hay un montón. Pero bueno, nosotros solamente vamos a ver el transistor bipolar o el BJT. Bien, el transistor en esencia amplifica corriente. Esa es realmente su función. Que nosotros lo usemos para otra cosa, o bueno, no otra cosa, sino como que pareciera que no exactamente amplificar corriente, pero en esencia eso hace. Es bueno, lo vamos a ocupar como un interruptor. Ya lo hablábamos, tiene tres capas, la capa P, N y la otra P, o viceversa, N, P, N, que ya lo habíamos dicho. La base es la que nos interesa conocer, de qué tipo es. De nuevo, si la capa del medio, que es la base, es negativa o es capa N, significa que el transistor para funcionar necesita voltajes negativos, y cuando sea P, significa que lo puedo activar con voltajes positivos. Del otro lado, no nos interesa qué tipo de corriente pase, si sea positiva o sea negativa, no nos afecta. Lo único que nos interesa por el momento es la base. Ya habíamos visto que cada pin tiene un nombre, colector, base y emisor. Vemos sus dos formatos, NPN y PNP. Ahora sí que súper sencillo, aquí tenemos el símbolo. Acuérdense que la flecha que sale es la que tiene la P y la flecha que entra es la que tiene la N. Normalmente siempre usamos pues este. De ahí, bueno, comentamos lo que hace referencia un transistor, que es como una llave de agua, una válvula. De hecho es una válvula electrónica, la cual nos permite regular qué tanta corriente puede pasar, o ahora sí que la cerramos toda o la abrimos toda, no hay más. Nosotros solamente la vamos a usar en ese formato, en donde o la abrimos toda o la cerramos toda. Cada estado tiene un nombre, el cual bueno, ya estaremos viendo. Aquí la función principal del transistor es amplificar corriente, o como switch o conmutador, o sea interruptor. La forma de conectar el transistor hay varias, bueno, en esencia son tres, que sería emisor común, base común y colector común. Bien, una de las aplicaciones básicas del transistor bipolar o BJT es utilizarlo para el control de cargas grandes, que pueden ser activadas con corrientes muy pequeñas. Esto significa que el transistor se usará como un interruptor, es decir, va a estar trabajando en dos extremos. Esto es bien importante, en dos extremos, los cuales son corte y saturación, así se llaman. ¿Qué significa? Corte significa no conduce y saturación significa conduce con relación a la base. ¿Qué significa esto? Lo que estábamos hablando es la llave de agua. Entonces la cantidad de agua que va a salir por aquí va a depender de qué tan abierta esté la llave. En este caso la corriente que va a llegar a la base. Por eso yo le puse conduce con relación a la base. O sea, si la base tiene el máximo de corriente, vamos a poner que puede recibir, el colector se abre totalmente o la válvula se abre al 100%, y si recibe menos va a hacer que pase menos corriente de colector a emisor. Pero bueno, saturación, bueno, aquí tendría que cambiarlo porque saturación se hace una indicación a que la llave está totalmente abierta. Entonces recuerden eso, corte y saturación. Estos nombres vienen de una gráfica. De hecho el transistor tiene tres zonas: saturación, corte y zona activa. Esta es la zona de amplificación. La gente que se pregunta, y bueno, ¿cómo funciona un amplificador de música? Ah, bueno, aquí está. ¿Cómo funciona el micrófono? ¿Cómo puedo amplificar esa señal? Aquí está. O sea, para todo es eso. Realmente todo lo que tú tengas que suene bajito o sea pequeño, no sé qué otra palabra ocupar, se puede pasar a algo más grande, sí, con esto. Entonces nosotros solo trabajamos en dos partes, saturación y corte. Por ejemplo, cuando ustedes le suben todo el volumen al estéreo, o aunque no le suban todo, pero le suben y se empieza a escuchar horrible, significa que el transistor está en saturación. De hecho esa es la palabra técnica. Dices, es que el transistor ya se saturó, significa que llegó acá y está dejando pasar toda la corriente posible. Entonces eso ya no es audio, eso se escucha horrible. Eso es lo que realmente pasa cuando, no sé, están escuchando la canción y se escucha bien y de repente se escucha feo.
bueno, eso significa que entró en saturación y de ahí baja el volumen, el cantante o el sonido y se vuelve a escuchar bien. Vuelve, no sé, a una parte alta de la canción y se vuelve a escuchar feo. Eso es por esto, porque el transistor entró en saturación, es decir, en palabras técnicas, le está dejando pasar mucha corriente a la bocina, la cual no está haciendo la oscilación y le meten el trancazo de voltaje y la bocina se queda ahí, por eso suena feo. Y al revés, que normalmente siempre saturación corte, no tanto, es esto, saturación. Entonces nosotros estamos trabajando como interruptor, o estás apagado o estás prendido, no hay más. Ese no es lo que va, de la forma en la que lo vamos a usar. Bien, esta aplicación es muy útil cuando el elemento que manda la señal no puede dar corrientes o voltajes relativamente altos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, podemos tener un termopar, es un transductor de temperatura. Por ejemplo, a ver quién tiene un termopar. Por ejemplo, los carros en el radiador. No creo que no sé si en el radiador. Creo que sí tienen pegado uno en el radiador. Para que el ventilador se encienda, necesita un sensor de temperatura. Entonces, ellos tienen un termopar para que ese sensor, que es el termopar, le mande una señal a la computadora y le diga, oye, ahí está temperatura. Y ya la computadora tengo que mandar a encender el ventilador. Entonces pues arranca el ventilador y empieza a circular el aire. Y dice, ya, esta es la temperatura. Ahí dice la computadora, creo que ya, ahí está buena la temperatura, apágate ventilador. Entonces un termopar es un sensor de altas temperaturas, como tal es de altas temperaturas. No está en la mano el motor cuando está prendido, a veces no está bien caliente. Entonces se ocupa esto. El problema que tiene esta cosita, es que él manda un voltaje como de 10 milivolts. 10 milivolts. Y eso a una temperatura ya algo alta. Entonces, puta, ¿y cómo voy a hacer si me manda 10 milivolts? Eso ni cosquillas le va a hacer al transistor o al elemento que yo necesite. Y otra, da una corriente ultra pequeñísima. Es más, prácticamente cero. Todo lo que manda es voltaje. Y 10 milivolts es muy pequeño. Entonces, para eso se ocupa el transistor. En estos casos, normalmente se ocupa mucho con sensores. Por ahí, para los que tengan multímetro y traiga, más o menos se parece a esto. Los que traen los multímetros. Hay unos multímetros que tienen, te miden temperatura. Bueno, esta cosa es el termopar. Eso lo conectan al multímetro y lo ponen en la sección de temperatura y les va a dar la temperatura ambiente. Entonces, ese es un ejemplo. Bien, por eso es lo que yo hago esta indicación de elementos que no pueden dar corrientes o voltajes pues, prácticamente altos. Entonces utilizamos un transistor o varios en combinación para amplificar esa señal recibida y ya con esto activar pues cargas grandes. ¿Qué les decía? Si el sensor me está dando 10 milivolts y el ventilador se alimenta con 12 volts a 2 amperes, 2 amperes es muchísimo, y el sensor me está dando microamperes o nanoamperes, pues ¿cuándo voy a poder activar eso? Pues nunca. Entonces necesitamos nosotros hacer todo ese ajuste y hacer la equivalencia de cuando hay 8 milivolts en el sensor, le digamos al ventilador préndete. Entonces para eso lo ocupamos. El transistor pues ya lo han visto, bueno, es este es su símbolo, bastante fácil, vamos a llamarle, pero bueno, yo les dije que es un diodo. Y aquí lo vemos, es su constitución interna básica. Tiene un montón de características. Esa es como la siguiente parte. Bien, ¿cómo lo vamos a utilizar aquí? Todo el tiempo el emisor va a ir a tierra. Todo el tiempo. Aquí les pongo la conexión que utilizaremos. Siempre será en emisor común. Esto es porque el emisor se conecta a tierra o a común. Todo transistor tiene una ganancia. Así se llama, tiene una ganancia. De su factor de amplificación. Bien, entonces tiene un factor de ganancia, se llama beta. Aguas, porque esa beta solo la ocupamos con señales en corriente directa. Porque yo les dije, el amplificador, el transistor amplifica. Les hablé del audio. Bueno, el audio tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, esa es una señal alterna. El audio, la voz, es una señal alterna. Entonces, nosotros no estamos viendo ese tipo de señal, nosotros estamos viendo una señal en directa, entonces se llama beta.
Ya cuando vemos el datasheet se van a dar cuenta. La corriente que existe en el emisor es prácticamente igual a la del colector. Esto es prácticamente una ecuación. Repito, la corriente que existe en el emisor es la misma prácticamente que la del colector. Entonces, si nos están dando corriente de emisor, es la de colector, es lo mismo. O si me están dando la de colector, es la misma en la de emisor. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. El voltaje, ese es otro factor. El voltaje entre base y emisor es de 0.7. ¿Por qué? Porque es un diodo. Aquí, ese es el motivo por el cual tiene una flecha. Porque esta flecha indica que eso es un diodo. Por eso el símbolo es así. Si regresamos acá, les dije que vamos a ocupar base, ¿no? El emisor va a tierra. Entonces, si aquí vemos lo que estoy seleccionando, hay un diodo. Por lo tanto, aquí, ¿de cuánto es la caída de tensión? De 0.7. Este es un valor que vamos a tener por default. 0.7 cae en esta sección. Siempre debe llevar una resistencia la base. Aguas con esto. Siempre debe llevar una resistencia la base. Esta, que se llama resistencia de base. Siempre estaremos usando el transistor NPN. ¿Por qué? Porque nosotros mandamos señales positivas. No podemos utilizar el otro. Y la conexión que vamos a utilizar es esta. Tenemos un voltaje de entrada, una resistencia de base que llega a la base. El emisor puede tener resistencia o no, va dependiendo. Y nuestra resistencia de carga, que vendría siendo equivalente a la resistencia de colector. Aquí alimentamos con otro voltaje. Y en ocasiones vamos a tener este punto que es un voltaje de salida. Equivalencia de esto, este circuito, era lo que les decía. Es un interruptor, switch open. ¿Qué quiere decir? Que pues no tenemos polarizado la base, por lo tanto el transistor se comporta como un switch abierto. Cuando nosotros le mandamos la corriente necesaria a la base, él lo que va a hacer es cerrar y va a empezar a conducir en todo esto. Entonces, de nuevo seguimos en parte de teórica, pero ahorita vamos a ver. Aquí les pongo circuitos con transistores. Vamos a realizar el análisis de un circuito básico con un transistor, utilizándolo como interruptor. No, de hecho, no, primero no les pongo eso. Aquí les pongo nota, la resistencia de emisor no siempre se coloca esta, no siempre. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, en general, este es el diagrama esquemático completo. Fíjense, chequen este diagrama y vean este. Le faltan muchas cosas. Es lo mismo. Primero se los coloqué completo para que vean de dónde viene BCC, de dónde viene BBB. Porque prácticamente eso es lo que se elimina. Y en su forma reducida, aquí les pongo a continuación el circuito simplificado, es este. Ahora sí, ya se quitó todo lo demás. Tenemos voltaje de colector, tenemos voltaje de base y tenemos tierra. Esto automáticamente dice que él está conectado acá, como lo estamos viendo aquí. Los tres están al mismo punto, por eso esto se llama común. Este es el completo y este es el simplificado. Esta es la forma en que siempre lo vamos a utilizar y siempre lo vamos a ver. Aquí les marco la nomenclatura. ¿Qué significa cada cosa aquí? Esto es un circuito base de la conexión de un transistor. Tenemos su voltaje de base. Esto por eso se llama BBB, porque es voltaje de base. Resistencia de base, RB. En este punto donde yo les decía, por eso tiene una flecha, porque esto es un diodo. Entonces, al ser un diodo, aquí tengo 0.7 volts y es voltaje base emisor. Solamente está aquí. Tenemos resistencia de colector y tenemos resistencia de emisor, RE. Repito, no siempre, en el caso de switch, no siempre se va a ocupar resistencia de emisor, como amplificador sí. Y tenemos nuestra resistencia de colector, que muchas veces va a ser la carga. Bien, la carga se puede poner acá o se puede poner acá. Depende para qué lo estén usando. De hecho, siempre se pone aquí. Bien, seguimos. Tenemos nuestro primer y bonito problema. Aquí se los puse completo por hacer el primero. Voy a volver a dibujar este circuito pero simplificado para no tardarme tanto. Recuerden, siempre tenemos nuestra resistencia de base. Tenemos nuestro transistor. No tiene el emisor, solo tiene el colector. Entonces, y aquí tengo mi resistencia de colector. Aquí tengo mi voltaje BCC. Así normalmente lo van a ubicar. BCC normalmente significa que son 5 volts, pero eso no siempre es cierto. Tengo mi voltaje de base. Esta es mi resistencia de base.
Esta es mi resistencia de colector. Aquí tengo mi voltaje de base emisor. Y aquí hay voltaje de colector emisor. Y se me pasó a escribir el último, que sí es importante porque lo vamos a usar. Voltaje de colector emisor. Que está aquí, acá. Este es el último que se me olvidó anotar. Aquí está voltaje colector emisor. Aquí está voltaje base emisor. Y aquí no ponemos nada. Bien, ahí está el circuito. ¿Qué me están diciendo? En el siguiente tenemos una beta. Acuérdense, beta, que es la ganancia. Eso se llama ganancia del transistor. En resumen es cuántas veces amplifica. Eso significa la ganancia, que es la beta. Me están pidiendo calcular corriente de base, corriente de colector y voltaje colector emisor. Ok. Regresamos a nuestra teoría básica de circuito serie. Fíjense, estamos con circuito serie. Bien, aquí pasa algo. Esto casi no lo hemos hecho. Entonces tienen que poner mucha atención. ¿Cómo se va a analizar este circuito? Aquí pasa una situación. Aquí hay prácticamente hay dos circuitos, pero que están relacionados entre sí. El primero es la parte de la entrada o el control, que es esta parte. Aquí, es decir, que pasa por RB, que pasa por el diodo que está en la base emisor, y bueno, si hubiera una resistencia aquí, pues también. Ese es uno. Este es mi circuito. Aquí pasa una corriente y acá pasa otra. Por aquí viene por aquí, pasa por acá, viene y viene hasta acá. Esta es otra corriente. Este es primer cambio, más o menos por llamarle cambio, que hay dos circuitos. El que está en la entrada, que es la de control, y esta parte que es la de fuerza. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una corriente más grande y aquí una corriente súper pequeña. Entonces ese es el primer punto. De ahí me están pidiendo calcular la corriente de base, que es esta aquí. Me están pidiendo la corriente de colector, que está acá. Y me están pidiendo este voltaje. Ok. Me están diciendo que los voltajes son de 10 volts. Voy a anotarlo. Ok. Entonces esto es de 10 y esto es de 10. A los amantes de matemáticas, aquí van las ecuaciones. Tenemos que analizar el primer circuito, que es vamos a llamarle la corriente 1. Este voy a llamar la 2. Más para darle una referencia, pero esto es de colector y este es de base. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que sabemos? Que la suma de los voltajes va a ser igual al de la fuente. En este caso, que es la fuente, BBB. Entonces, vamos a ponerlo con rojo. Entonces, voltaje BBB es igual a ¿quién? Al voltaje en la resistencia de base más el voltaje que está cayendo en base emisor. Entonces, esta es la primera ecuación. Es simplemente un circuito serie, suma de voltajes. La que está aquí y la que está acá. Si hubiera resistencia de emisor, pues también el voltaje que va a caer aquí. Entonces va la segunda, BCC. BCC es igual a ¿quién? Al voltaje que cae aquí, resistencia de colector, más lo que cae acá, voltaje de colector emisor. Ahí está la primera parte. Vean, puras sumas, aquí no hacemos nada raro. Circuito serie, suma de voltajes, perfecto, es lo que hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo pues también siempre. Para la siguiente parte, a ver qué otros datos tengo. Tengo 1 mega y 2 kilos. Tengo 1 mega ohm y tengo aquí 2 kilos. Entonces, en la primera parte, yo ya tengo mi voltaje de base, son 10. No tengo el voltaje de la resistencia en base, pero tengo su resistencia. ¿Tengo voltaje de base emisor? Sí, porque toda la vida, a menos que el datasheet nos indique algo diferente, va a ser 0.7. Recomendación, siempre manejen 0.7. Entonces, aquí este es el que tenemos que descomponer. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo pues, estamos obteniendo esto, corriente en base. Entonces, voy a escribir otra vez la forma completa y larga. Voltaje de base va a ser igual a la corriente en base por la resistencia de la base más mi voltaje base emisor. Esto es lo mismo que esto, no se me pierdan. Esto es equivalente a esto. Esto es la idea, no estoy haciendo otra cosa. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Es lo mismito. Entonces, ¿qué sigue? En esta ecuación, ¿cuál es la incógnita que necesito yo conocer? Base. Es esta. ¿Cómo la dejo sola? Voy a escribir de este lado. Corriente de base por RB. Apenas la voy a despejar. Esto va a ser igual a, ya sabemos,
aquí está voltaje de base, y pues acá estaría base, que diga voltaje base emisor. Se está sumando, lo tengo que pasar al otro lado restando. Ya saben, esto es de kinder. Ahí está. Siguiente paso, necesito yo dejar solo a corriente de base. Perfecto, está multiplicándose con RB. Entonces RB está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Entonces lo voy a poner acá y ahorita la borro aquí. Resistencia de base. Voy a borrar esto. Entonces voy a borrar este y te lo escribo. Ahí está. Corriente de base es igual a voltaje de base de entrada de BBB. O sea, la fuente, el voltaje que viene aquí, que entra en este punto, menos el voltaje que cae aquí, que por default es 0.7, entre el valor de la resistencia. Ese sí lo tengo, es 1 mega. Ahí está. Esta es la primera fórmula mágica. Vamos a la siguiente. Ahorita la resolvemos. Vamos a la siguiente. Vamos a esta otra. A ver, volvemos a recapitular todo el asunto. Voltaje BCC lo tengo, son 10 volts. Voltaje colector emisor no lo tengo. De voltaje RC solamente tengo la resistencia. Tenemos un problema. Digo, ¿y ahora cómo voy a arreglar esto? Me faltan datos. Yo les dije que pusieran mucha atención en beta. ¿Qué beta qué era? Era la ganancia. Ok. Y de hecho, cuando les escribí esto inicialmente, se los indiqué. La ganancia del transistor se llama beta. Pero me hace falta decirles algo más. Hay otra fórmula, otra ecuación que viene por default. Y es justamente la de la ganancia. Significa que beta es igual a lo que saca por el colector, la corriente de colector entre la corriente de base. Esto es beta. ¿Qué les dije? Es la ganancia. Es la relación que existe de corriente con respecto a la de colector hacia la base. Por eso les digo, la base va a definir cuánta corriente pasa en el colector. Acuérdense que la base es la llavecita y la corriente de colector pues sería la cantidad de agua que sale. Esa es la ganancia. Entonces, con esta ecuación vamos a terminar de poder resolver esta parte. Bien, entonces, primero necesito corriente en base. Todavía no la tengo, pero bueno, ya prácticamente ya la saqué. Beta ya me la dieron. Y normalmente beta siempre me la van a dar, porque viene en la hoja de datos. La que siempre, normalmente va a ser una incógnita para nosotros es corriente en colector, o viceversa. Nos van a dar colector y dice, a ver, dime cuánto es la corriente que necesito en mi base para que aquí pase tanto. Entonces vamos a resolver esta. Vamos a ver esta brujería. Corriente de base es igual a 10 volts. ¿De dónde salieron los 10 volts? Pues nos lo dieron el problema. Aquí está. Menos 0.7. Esto ya va de cajón. Y RB es de 1 mega ohm. Entonces, ahora sí, 10 menos 0.7, ¿cuánto es 9. ¿Qué? 2, ¿no? ¿Cuánto es 9.3 entre 9.3 microamperes? Ahí está. Es lo que yo les estaba diciendo. La base, la corriente de base es una corriente ultra pequeña. 9 microamperes, nada. Ya tenemos otro dato, que es la de corriente de base. Y yo con corriente de base, bueno, puedo poner B mayúscula o minúscula. Es relativamente irrelevante. Es lo mismo. Ahorita, bien, vamos a despejar a la corriente de colector. ¿Por qué? Porque es la que no conozco. Ya tengo corriente de base. Aquí está. Beta, ¿quién es? Aquí está. Entonces solamente me falta corriente de colector. Entonces voy a despejar el colector. Esto está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces va a ser corriente de base por beta. Ahí está. Ahora sí, corriente de colector va a ser igual a 9.3 microamperes por 300, ¿no? Si no me falla es 300. 300 nada, porque es adimensional, no tiene unidad. ¿Cuánto da esto? 279. Ya tenemos corriente de colector. Ya se hizo un chilaquil aquí. Bien, mira qué bonito. Esto es arte. Bien, estábamos en esta ecuación. Todavía no la hemos resuelto, pero ya tenemos más datos. Ya tenemos corriente de colector, corriente de base. ¿Qué nos falta? Corriente en colector emisor. Entonces vamos a despejarla. ¿Por qué? Porque voltaje de colector no lo tengo. No, pero sí tengo su resistencia y su corriente. Por lo tanto ya puedo calcular ese voltaje.
voy a hacer esto directo. Entonces, voltaje en colector emisor es igual a voltaje CCC menos el voltaje de la resistencia de colector. Bien, si yo descompongo esta ecuación, el voltaje de colector emisor va a ser igual a VCC menos la resistencia de colector por la corriente de colector. Entonces ya ahora si sustituyo, voltaje de colector emisor va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque aquí arriba me están diciendo que es 10. Menos, para no escribirlo todo, ya díganme el resultado, que sería 2 kilos por 2.79 miliamperes. O solamente multipliquen 2 por 2.79. 5.58. Ahora sí, 10 menos 5.58. 4.42 volts. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya ven qué sencillo? Ya está todo. Ya calculé corriente de colector, ya tengo voltaje colector emisor, ya tengo mi corriente de base. Ya está. Bien, y aquí está todo lo que fui haciendo. Aquí está lo que yo les decía. Beta es igual a la corriente de colector entre corriente de base. Ya despejo. Hacemos esto. Aquí está lo mismito. Ahí tienen el video, lo pueden volver a ver. Y aquí está, 442 volts. Ahí está todo parte por parte. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí está. En cierta manera se pueden preguntar, bueno, ¿y para qué le ponen 2 pilas? Bueno, el que le pongan 2 pilas es normal. El punto es que las dos son de 12. Sí, porque habitualmente el mismo voltaje es el mismo que le llega a la base. Pero bueno, eso es relativo. Esto también lo que nos ayuda, en cierta manera, porque realmente no es cierto, es que desacoplas este lado con este. En resumen, si por X o Y explota o se quema lo que está de este lado, en teoría de este lado no le va a pasar nada, porque todo lo que está conectado es la base. O sea, a la base no le llega voltaje, este cuate dice, pues yo no me cierro, ahí a mí me da igual. Entonces por lo tanto este lado no le pasa nada. Entonces a eso me refiero cuando les digo se desacopla. Es decir, si quito uno o falla uno, el otro no le afecta en lo más mínimo. A eso hago referencia. Bien, vamos al siguiente. Tenemos la misma manera, tenemos nuestro transistor, tenemos resistencia de colector, resistencia de base. Ahorita ya me voy a ir un poco más directo. Ya tenemos las fórmulas mágicas. ¿Cuáles son? Corriente de base, beta y voltaje de colector emisor. Ya no voy a replicar todo este rollo. Es lo mismo, ya lo vieron. Entonces voy a copiar. Siempre lo que va a ir variando pues son las la beta que diga y la corriente de colector y emisor. Y ahí en fuera pues es lo mismo. Los voltajes 12 volts. Voy a acercar esto. Acá también son 12 volts. Hacemos que este es voltaje BBB. Aguas, es voltaje que llega a la base, más no es el voltaje de base. Ahí se puede confundir. Este es RB. RB tiene su propio voltaje de base. Aquí tenemos a RC, que es de 1 kilo y 220. Este es 220 y de 1 kilo. Y ya. Y tenemos una beta de 100. Entonces, vamos con la primera fórmula, que es corriente de base. Es BBB menos voltaje base emisor entre la resistencia. Ahora beta es igual a corriente de colector entre corriente de base y voltaje colector emisor es PCC menos la resistencia de colector por su corriente de colector. Ahí está, vamos con corriente de base. Tengan a la mano su calculadora. Entonces vamos a sustituir. BBB es 12 volts menos 0.7. Acuérdense, este dato siempre ya lo tenemos. Entre la resistencia de base, que son 220 kilos. ¿Cuánto da esto? Entonces, corriente de colector, pues 100 por 51.36 microamperes. Hasta lo último, mi voltaje de colector emisor es de 12 menos 1 kilo por 5.13 miliamperes. Entonces esto va a ser igual a, ahí está, corriente de colector emisor, mi corriente de colector y mi corriente de base. Así de sencillo, pero la resistencia de emisor
tiene algo adicional. Yo les he dicho que la corriente que está en la base, en el colector, es la misma que estaría aquí. Y les dije, prácticamente es la misma. Pero si se acuerdan, aquí yo les dije hay dos circuitos. El que pasa por acá, y aquí va una corriente. Y el que pasa por acá, aquí va otra corriente. Ya están notando algo, que la corriente que viene por acá también pasaría si existiera aquí una resistencia. Y la corriente que está de este también pasaría por aquí. Entonces, aquí la corriente de emisor, la cual ahorita pues nos da igual porque todo se va a la goma, es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Pero como la corriente de base no le hace luego ni cosquillas, pues le dices, pues esto es igual a 0, y dices corriente de emisor es igual a colector. Por ese motivo, porque la corriente es ultra pequeña. Si nosotros quisiéramos sacar la corriente de emisor, pues simplemente sumamos 5.13 miliamperes más 51.36 microamperes. Y esa sería la corriente real del emisor. Pero como luego se vuelve tan despreciable, es decir, es tan pequeña que ni siquiera se nota, por eso dices la corriente que pasa en el colector es igual a la del emisor. Aunque al final pues no es cierto, nada más por una micropizcacha, sí es mayor la de emisor. Pero bueno, eso ahí nada más que quede de dato y quede en la posteridad. Aquí está, 51.4 microamperes, bueno, aquí está redondeado. Aquí está lo mismo, 5.14 miliamperes, bueno, fue 13, pues igual. Y 6.86, ahí está. Ya está, aquí está igual desglosado, paso por paso, describiendo qué voy haciendo. Todo este rollo para que quede bien documentado. Estos que hemos hecho son de chocolate. O sea, sí están bien, pero pues necesitamos más emociones fuertes, necesitamos algo que nos rete. Y ahora sí van a venir aplicaciones más reales. Ya esto, bueno, lo vamos a hacer en la que sigue.